Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Me da gusto saludarles y saber que están bien. ¿Están bien, verdad? Y como decía Toño que acerca del evento, pues como no vinieron, ahora me los voy a agarrar aquí. El evento que acabamos de tener sobre la familia, educando a la familia, en realidad yo estaba pensando, cuando estaba escuchando las enseñanzas, que en 5 o 6 enseñanzas en realidad no se puede educar como quisiéramos, como Dios quisiera que educáramos a la familia cristiana. Entonces Dios fue poniendo en el corazón que iniciáramos una serie que va a empezar hoy acerca de la familia cristiana, y como fundamento pues van a ser las enseñanzas del Congreso, una previa que tuvo Julio antes del Congreso que habló sobre la familia, y va a ser una serie que nos va a tomar un buen tiempo porque hemos visto, palpamos, sentimos la necesidad que tiene la familia. También palpamos a veces la indiferencia que existe en algunos cristianos, pero como el domingo pues es el día del Señor y aquí están, entonces dijimos, bueno, vamos a compartirles sobre el tema. Y hay muchos problemas, la verdad, en las familias. Ya no estamos hablando, no me estoy refiriendo a las familias que no son cristianas, sino a las familias cristianas, ¿verdad? Entonces nada más les recuerdo lo que les hemos reiterado en distintas ocasiones, de que obedezcan la palabra de Dios, porque cuando una persona oye la palabra y le entra por aquí, le sale por acá y no la lleva a la práctica, pues no funciona, no pasa nada, siguen en la misma situación. Y como les hemos dicho muchas veces, no crean que porque ya cuando se les hace agua a la barca, luego ya vienen con algunos de los pastores llorando, ¿verdad? Y desesperados, ore por mi matrimonio para que se salve. No, pues no. Una oración, aunque esté súper ungida y súper bien bonita, no va a salvar tu matrimonio. Algo que has estado hundiendo a través de los años, pues no se salva con una simple oración. Hay que hacer algo, y como dijo alguien, la fe es fe en acción, como cuando se estaba inundando un barco. Esto es de la vida real. Iban unos cristianos ahí en ese barco, hace muchos años de eso. Entonces, ustedes cristianos, oren al Señor, oren, sí, vamos a orar, pero vamos a agarrar un balde y a echar agua, a regresarle al mar. Y es la verdad. Entonces, hoy vamos a iniciar con el primer tema de la familia cristiana, el propósito de la creación del hombre. Así es que acompáñenme a Génesis 1:26, por favor. Van a ser nuestros versículos que vamos a tomar. Génesis 1:26. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos al capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15 del mismo capítulo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que esté el hombre solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjense, hermanos, que el desconocimiento que tenemos del diseño de Dios
del propósito por el cual Dios creó al hombre y a la mujer. Ese desconocimiento es una de las razones por las cuales cuando los seres humanos formamos una familia, casi de inmediato empiezan los problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Por el desconocimiento de que somos diferentes y el desconocimiento de cómo funcionamos y el desconocimiento de cuál es el rol que en la familia debe tener el hombre y la mujer. Son muy obvias las diferencias físicas, biológicas y psicológicas entre el hombre y la mujer. Dios nos diseñó con características muy particulares al hombre y a la mujer. Cada uno de nosotros debemos entender que por consecuencia funcionamos de diferente manera, tenemos diferente rol, diferentes responsabilidades, etcétera. Pero el propósito de Dios era, al crearnos, era que cada uno, hombre y mujer, al cumplir su función y propósito por el cual nos había creado, pudiéramos disfrutar las bendiciones de tener un hogar, las bendiciones de tener una familia, porque la familia es diseño de Dios, la familia es idea de Dios, no es una invención humana. Y ese era el propósito de Dios, pero el pecado, que todos conocemos ya la historia de cómo fue que entramos en esta situación todos los seres humanos, el pecado arruinó y distorsionó, ¿sí?, el propósito que Dios tenía para nosotros los seres humanos. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Al estar destituidos de la gloria de Dios, de la misma presencia de Dios, entramos en una oscuridad, en tinieblas, en algo espantoso. Ya no podíamos ver ni a nuestra izquierda ni a nuestra derecha. El pecado nos corrompió y ese pecado nos llevó a la condenación. El infierno, la condenación era nuestro destino. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se desequilibró por el pecado, ¿sí? Pero la Biblia dice en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Precisamente para eso vino Cristo, para salvarnos de la condenación del infierno y para recuperar lo que se había perdido. Ahora los que estamos en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Ahora los que estamos en Cristo podemos recuperar, ya está a nuestro alcance la recuperación del propósito que Dios tenía para la familia y estamos ya en la posición de volver a tener un equilibrio en nuestras vidas, al tener el conocimiento de que en Cristo se nos recupera y se nos podemos tener otra vez a nuestro alcance el conocimiento del propósito por el cual Dios nos formó, para que de esa manera cuando formamos una familia o los que ya tenemos una o según tu situación podamos disfrutar de las bendiciones que Dios tenía destinadas para la familia. Yo entiendo perfectamente que cada uno de los que estamos aquí, de los que escuchan o escucharán esta enseñanza, tendrán una situación muy particular. Yo eso lo entiendo perfectamente. Tal vez hay algunos aquí que digan, no, bueno, pastor, yo ya perdí la esperanza sobre eso, mi familia ya está destruida, es imposible, que perdí mi esposa, perdí mis hijos. Otro puede decir, no, pues yo, la verdad, no, soy viuda, no me voy a casar ya otra vez, no entra en mis planes. Pero tal vez tienes hijos, ¿sí? Tú puedes decir, no, bueno, yo soy un soltero y no, ahorita no pienso casarme. Bueno, algún día te va a saltar la liebre por ahí y de repente vas a pedirle a Toño, pastor, cáseme. Entonces, bueno, otros están muy desanimados porque están viviendo las consecuencias de sus errores. Ciertamente recordemos este principio, que nuestros pecados han sido perdonados, pero las consecuencias del pecado
debemos asumirlas día tras día, por lo cual debemos de confiar en la gracia de Dios. Las que son madres solteras, que llegaron a los pies de Cristo después de una vida de aquí para allá, y que tus 2 hijos, tus 3 hijos no tienen papá, o fueron de diferente papá, qué sé yo. O sea, la gracia de Dios va a ser repartida para cada uno, para que nos dé sabiduría, nos dé la gracia para poder hacer lo mejor en lo que nos resta, en lo que viene Jesús por su iglesia. Vamos pues a la narración bíblica de la creación original del varón, de la mujer. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, cuando Dios habla y dice, se hace, es el poder que Él tiene: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La frase hagamos al hombre a nuestra imagen en el hebreo significa hacer una copia exacta de algo. Pero aquí viene una pregunta: ¿esto significa que somos iguales a Dios? No. ¿Que somos dioses por una copia exacta? No. Entonces, ¿en qué sentido o qué significa? ¿Cuál es el sentido de que somos a imagen y semejanza de Dios? La respuesta es muy sencilla. Es en el sentido de que así como Dios es inteligente, por ejemplo, así como Dios tiene emociones, Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, ¿se acuerdan? Eso es una emoción, ¿sí? Él tiene voluntad propia y la ejerce. El hombre y la mujer, al hombre y la mujer, cuando Dios nos creó, nos dio estos 3 atributos que son de Dios. A eso se refiere la imagen y semejanza. Es decir, que todos tenemos inteligencia. Unos más, otros un poco menos, pero todos tenemos la suficiente inteligencia. ¿Sí? Emociones, todos tenemos emociones. Y también se nos dio la capacidad de ejercer nuestra voluntad con decisiones que ejercemos cada uno en particular. El problema es que nuestra inteligencia, nuestras emociones, nuestra voluntad o capacidad de decisión, de tomar decisiones, están terriblemente afectadas por el pecado, están distorsionadas. Estas 3 cosas que Dios puso desde el principio. En Romanos 1:21 nos hace una breve narración de la condición que acabo de describir. Romanos 1:21 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿En dónde? En sus razonamientos. Ahí está la inteligencia, ¿sí? Su inteligencia, su capacidad de pensamiento y de razonamiento. Dice que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, se llenó de tinieblas. Las tinieblas no dejan ver con claridad por dónde vamos caminando. Versículo 22, profesando ser sabios. ¿Qué es un sabio? Es uno que ama las palabras sabias, es uno que supuestamente es muy inteligente, pero profesando ser sabios se hicieron necios, tontos, también significa eso. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, fíjense, la cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, se hicieron imágenes de Dios, pero lo más grave es de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, diciendo: tú eres mi Dios. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. El verbo entregar aquí significa los abandonó a la decisión que ellos habían tomado de seguir en la maldad. Decisiones que ellos habían tomado Dios hizo al hombre recto, pero ellos decidieron corromperse, dice en Eclesiastés. Entonces, aquí el verbo
habla de abandonar, como diciendo, ok, yo quiero que tú vivas así, mis pensamientos son estos para ti, pero como no los quieres tomar, los rechazas de manera deliberada, te dejo ¿eso quieres? Te dejo en eso. Sigue diciendo, en las concupiscencias de sus corazones, las concupiscencias todas son las pasiones desordenadas, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, fíjese, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Estos versículos nos explican el por qué una persona muy inteligente, muy estudiada, con doctorados, con maestrías, una persona inteligente que puede manejar una empresa de cientos de empleados, que hace logísticas muy elaboradas y tremendas, ese mismo hombre con esa preparación va a uno de los centros religiosos que hay en este país y se compra una imagen y la pone en la pared y se le queda mirando y luego se hinca enfrente de ella y le habla. Y tú dices, a ver, espérame, ¿cómo una persona que dice ser tan inteligente no le alcanza para entender que lo que está haciendo es algo irracional totalmente? ¿Cómo pretende hablarle a un pedacito de yeso o de madera y que éste le escuche? Y todavía peor, me contestó, dicen. No, es que algo pasó, algo sin duda pasó en nuestra mente, en nuestros razonamientos, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Porque al nacer de nuevo tenemos la capacidad de volver al diseño original. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? ¿Cómo nace una persona de nuevo? Cuando reconoce que es pecador, que necesita un Salvador, se arrepiente, cree en el Evangelio, cree en el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús derramada le limpia de todos sus pecados y en ese momento, según la Biblia, por fe somos salvos. Por gracia somos salvos por medio de la fe, al creer. Y dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que creen en su nombre les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, en ese momento se nos devuelve la capacidad, entramos en esa posición para poder recibir y cumplir en la mejor medida que podamos el diseño original y poder funcionar como varón, como mujer, como hijo, como padre, como esposa, etcétera, etcétera. Aún a pesar de que seguimos en una imperfección, porque ahora la nueva naturaleza que está dentro de nosotros y el Espíritu Santo morando dentro de nosotros nos ha dado la libertad. Jesús habló en cuanto a la libertad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado. Entonces las decisiones y los razonamientos necios, torpes, tontos, imprudentes que antes teníamos, que hicieron que muchos perdieran a su familia, destruyeran la familia, abusaran de la esposa, de los hijos, en fin, todas las consecuencias del pecado. Al ser hijos de Dios se nos abre la posibilidad y ya el potencial de tener eso y funcionar. Miren, vayan a Proverbios capítulo 2 versículo 1. Proverbios 2:1, porque allí vamos a ver cómo los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, tenemos a nuestro alcance todo esto. Vamos a leerlo. Proverbios 2:1. Dice así, Proverbios 2:1. Hijo mío, ahí está hablando el Padre a sus hijos, a nosotros. ¿Cuántos son hijos de Dios? La palabra profética de hace un momento que nos hablaba, yo soy su padre que les quiere enseñar. Ustedes son mis hijos, pero yo quiero hijos obedientes.
Ahora fíjate, aquí está el padre hablando, dice: hijo mío, si recibiereis mis palabras, ese sí es condicional. O sea, si tú las recibes, si quieres recibirlas, si no quieres, las rechazas. ¿Sí? Entonces, si recibieres mis palabras, aquí ya nos está dando la libertad de recibirlas o de rechazarlas. Jesús dijo: el que las recibe, las oye y las pone en obra, es como el que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los problemas de la vida, dieron fuerte y su casa se mantuvo sólida y en pie. Pero el que oye y no las hace, es obvio que no quiso hacerlas, es como el que edifica su casa sobre la arena. Y vinieron los problemas de la vida que le suceden a cualquiera y se cae la casa y grande es su ruina. Entonces dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, ese sí es condicional, ¿sí? O sea, no es automático, es si tú quieres. ¿Ah? Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. El temor de Jehová es el respeto, la conciencia de que Dios, escuchen, todo lo sabe, todo lo ve y que Él está presente. Cuando tú estás solo, que nadie te ve, Él está presente ahí contigo. Y si en ese mismo momento tú o yo estamos solos en nuestra habitación o donde estemos solos, ahí está Él. Entonces la conciencia, el conocimiento de que Él todo lo ve, lo sabe, conoce nuestros más íntimos pensamientos y sabe lo que hacemos en secreto. La palabra de Dios infunde temor, aclara nuestro entendimiento. Y cuando estás ahí solo, que estás a punto de hacer algo que le desagrada a Dios, el temor de Dios viene. ¿Por qué? Porque tienes la claridad, porque sabes que Dios está ahí, tienes la claridad de pensamiento, tienes la claridad y la inteligencia despejada para decir: no tocaré esto, no haré esto, ¿sí? O si empezaste a hacerlo, te detienes y dices: no, Señor, perdóname. ¿Cómo se recibe el temor de Dios? Aquí está cómo. Si tú guardas mis mandamientos, si tú quieres tenerlos en tu corazón, dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Conocer a Dios, esta es la voluntad, dijo Jesús, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sí? Entonces sigue diciendo en el versículo 6: porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? Las telenovelas de Televisa, esas te embrutecen. Dios te da la sabiduría y de su boca, dice, viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cuántos quieren esto? Si guardares, si atesoras, si obedeces en tu corazón. Si no, pues te quedaste nada más en un buen deseo. Dice el versículo 7: Él, Dios, el Padre, provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Quisieras tener sabiduría para saber cómo tratar los problemas con tus hijos? ¿Quisieras sabiduría para saber cómo hablarle a tu esposa y dejarle de decir tonta, gorda y todo eso? ¿Quisieras, mujer, tener prudencia y sabiduría para saber cómo hablar con tu marido para que responda a las cosas de Dios? Si quisieran tener sabiduría, ¿quién la da? Dios, a través de su palabra. Eso ya está a nuestro alcance, hermanos. Somos hijos de Dios. Dice en el versículo 8: el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos, entonces
Fíjate el versículo 9, entonces, solo entonces, o sea, después de que, si atesoras, si buscares, si deseas, si obedeces, si quisieres, entonces entenderás justicia. Y tú serás un varón que cumple el propósito de Dios en la familia y vas a decir, ay, pues tengo 3 hijos. Tengo que amarlos a los 3 por igual, con justicia, juicio y equidad. Eso es lo que, esas 3 cosas. Entonces entenderás justicia, o sea, lo recto, juicio, disciernes las cosas con inteligencia, y hay equidad, porque es muy común por la distorsión que hay, que en la familia cuando hay más de un hijo siempre está el preferido, y a veces con una falta de inteligencia y en una imprudencia total abrazas a la niña o al niño y venga, usted es mi consentida, mi vida, y luego llega el otro y se te queda bien así porque anhela tu abrazo y tu cariño también. Y, usted quítese, sáquese por ahí, órale, vayas a lavar allá lo que hizo el perro. Entonces, no, papi, pero yo, no. Cuando seas como ella, no, pues ahí ya te falta muchísima sabiduría. Nos falta muchísima sabiduría. Pero entonces, ¿cómo vamos a entrar en esas decisiones justas, equilibradas, equitativas y el buen camino? Si atesorares. Ahora ya eres hijo de Dios, pero no todos quieren, no todos obedecen. Sigo leyendo, versículo 10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia o el conocimiento fuere grata a tu alma, dice, la discreción te guardará. O sea, ya tendrás cosas como estas, que estás a punto de decirle algo a tu esposa que algo te desagradó, y el Espíritu Santo ya tiene de dónde tomar y te dice, no le digas así. ¿Cómo que vieja gorda? No, tranquilo, guarda tus palabras. Entonces dice, la discreción te guardará. ¿Cuántas veces no vemos esta escena de esposos avergonzando enfrente de los demás a la esposa? Eres una tonta, yo no sé cómo me casé contigo. Eso es totalmente indiscreto e imprudente. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Serás librado dice el versículo 16, serás librado de la mujer extraña, o como dicen los jóvenes ahora, de las zorras. Yo oía que zorra, porque así no se decía en mis tiempos. No, una zorra es una mujer que se le ofrece a todos. Así me dijo una vez alguien que yo le pregunté, ¿qué es una zorra? Bueno, hay un montón de zorras. Y la versión mía sería, serás librado de la zorra. De la ajena, dice, de la mujer ajena, que halaga con sus palabras. Fíjate hasta dónde llega la protección de Dios. Y eso te va a guardar para que tu familia siga adelante y no entre en ese tipo de pecados. Volvamos a Génesis 1:26. Sigamos viendo el propósito de la creación del hombre. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, aquí era el gobierno, el señorear, resalta esta palabra, que significa tener bajo los pies, pero no en sentido violento, sino lo que significa, la idea es de dirigir, de dominar, pero para preservar, mandar en el reino animal. ¿Sí? Dios nos puso aquí, nos dio una creación hermosa. Noten que Dios le dijo, señoré en los peces del mar. Bueno, se ha dicho que el hombre es el peor depredador.
de la naturaleza, contaminamos los ríos, los mares, en fin. El problema, escuchen, es que el hombre por su pecado se ha vuelto y ahora ha metido ese mandato del Señor de señorear en los animales de la naturaleza, y ha incluido a su hija, a sus hijos y a su esposa. Ese es un grave problema, ¿sí? ¿Saben que Jalisco, para no irnos muy lejos, Jalisco es el segundo lugar a nivel nacional en violencia intrafamiliar? O sea, que dentro de las familias en Jalisco el nivel de violencia es altísimo. Estamos en segundo lugar a nivel nacional, hermanos. En primer lugar lo tiene el Estado de México y el último lugar el Estado de Chiapas. No sé si tendrá que ver que es donde hay más cristianos. Quiero pensar que sí. Pero vamos aquí a Jalisco. Segundo lugar en violencia intrafamiliar. Eso me hace suponer, especular, que es muy probable que, dadas las estadísticas, que es muy probable que en este auditorio haya varones que sean violentos en sus hogares. Es más, casi lo aseguro, es más, casi los estaré viendo. No, ninguna señora vino y me dijo nada, Las estadísticas ahí están. Según Milenio, un diario aquí del estado, aquí en Jalisco, pues en Guadalajara, dice que la violencia familiar se disparó en 5 años, en los últimos 5 años, se disparó casi el 100%. Las denuncias se multiplicaron de una manera, ya está hay una fiscalía. Es más, Jalisco es de los pocos estados en la República Mexicana que ha tipificado el delito de feminicidio. ¿Por qué? Por la violencia expresamente dirigida hacia la mujer, como si la mujer fuera un animal. Eso tiene que ver con el pecado, por supuesto. Y a nivel mundial, México está entre los primeros países donde se da más violencia dentro de las familias. Pero para ser equitativos y observadores, en realidad este problema tiene su origen desde el Edén. Pablo hace 2000 años escribió en Colosenses 3:19. Dijo, maridos, fíjense, el mandato es para los maridos, para los varones. Amad a vuestras mujeres, dice, y no seáis ásperos con ellas. ¿Por qué les escribió esto? Porque Pablo le llegaron información que algunos hombres, varones cristianos en la iglesia de Colosas estaban abusando, pisoteando, ofendiendo y destrozando el corazón, en este caso, de muchas de las mujeres cristianas, de las esposas cristianas. Porque la palabra ásperos aquí es una palabra que en el griego significa cortar algo de un solo tajo, ¿sí? Significa traspasar con algo puntiagudo. Y metafóricamente habla de traspasar el corazón con palabras, ¿sí? Y esa herida se pudre y viene la amargura. Esa es la idea aquí. En otras palabras, lo que Pablo está hablando aquí es de la violencia verbal. Ya hablaremos un poco más de esto, ¿sí? Siempre se ha dado la violencia física, pero en la consejería yo muchas veces me he preguntado qué causa más daño. Que una mujer sea golpeada, bofeteada,
y venga con un ojo amoratado, o una mujer que dice: pastor, mi esposo, ya no aguanto sus insultos, me dice, y te dicen todo lo que le dicen algunos varones, con una hazaña en sus palabras que destrozan el corazón de la esposa, de la mujer. Pero no solo eso, sino jovencitas, jovencitos destrozados interiormente por la dureza y la aspereza de los varones. ¿Sí? Ese es un problema que lo hemos detectado nosotros y que no nos asusta porque está en la Biblia, y la Biblia instruye a no ser así. ¿Por qué? Porque siempre habrá gente así. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que hacer algo al respecto, ¿sí o no? ¿Qué dañará más? Bueno, sin duda que las dos cosas dañan más. Pero hay cosas que bueno, en mi experiencia, no sé en la de algunos otros pastores, ¿no? Pero en mi experiencia yo veo más difícil la sanidad del corazón de una mujer a quien se le ofendió verbalmente o se le dijeron cosas muy, muy ofensivas, que alguien que le dio un empujón o algo, ¿no? Pero sigamos, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Inteligencia, decisiones acertadas, buenos pensamientos, así nos hizo, ¿sí? A imagen de Dios lo creó, pero luego viene una frase: varón y hembra los creó. Yo quiero subrayar esa frase: varón y hembra, varón y hembra, hombre y mujer los creó. Este es el primer matrimonio. Matrimonio no es un invento humano, es creación de Dios. Pero déjeme decirle que cualquier otro tipo de relación que pretenda llamarse matrimonio, entiéndase un matrimonio entre una mujer con una mujer, que bueno, en nuestro país ya entró a la modernidad, ustedes saben, ¿no? Ya vamos hacia el primer mundo, ya se está legalizando en algunos estados los matrimonios entre mujeres con mujeres, hombres con hombres. Bueno, según la Biblia, cualquier tipo de relación que no sea conforme al diseño de Dios es una distorsión del diseño original, ¿sí? Es una caricatura grotesca y vergonzosa del diseño de Dios. Porque cuando una mujer dice que ama a otra mujer y bueno, ahora se casan, es como decirle a Dios: mira, tu diseño me importa un cacahuate. Como yo tengo la libertad de decidir, yo hago lo que me da mi gana. Sí, Dios nos dio esa libertad. Sí. Pero ese rechazo al diseño de Dios, o en el caso de un hombre con otro hombre, es una agresión directa a Dios. Dice versículo 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. O sea, los bendice Dios y les dijo al varón y a la mujer: fructificad, multiplicaos. O sea, en otras palabras, esto significa tengan descendencia. Pues una mujer con otra mujer no pueden tener descendencia, ni un hombre con otro no pueden tener descendencia. Por lo tanto, no tienen la bendición de Dios. ¿Están entendiendo? Aquí dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla, o sea, gobernarla, señoread en los peces del mar, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, yo quiero mencionar algo en la frase: y los bendijo Dios. Quiero que noten, por favor, que la bendición fue para los dos, para el hombre y para la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer tenemos el mismo valor delante de Dios. La diferencia nada más está en el diseño y en el propósito. Esa es la única diferencia. Pero en cuanto a valor delante de Dios, somos exactamente igual. Porque la sangre de Cristo que lava de sus pecados a un hombre, los lava en la misma intensidad y pureza que en una mujer. ¿Sí o no?
Las lágrimas, el dolor que Jesús experimentó en la cruz del Calvario fue por los hombres, pero en igual intensidad por la mujer. El problema es que no se entiende que cada uno tiene diferente rol, y Dios, como es un Dios de orden, puso al varón como cabeza del hogar, de la familia, pero le dio una ayuda idónea, porque vio Dios que el hombre estaba solo y no era bueno según Dios. Entonces, cuando Dios bendice al varón, porque la bendición viene de la cabeza, y por ejemplo viene un aumento de salario, el aumento de salario es un ejemplo nada más, que te dan en el trabajo, varón, pues es para que lo des ¿a quién? A tu esposa y a tus hijos, ¿cierto? Por los bendijo Dios. Ya cuando hay hijos, pues ya incluye todo el fruto del vientre, que son los hijos. Entonces la bendición es para toda la familia. Hay varones que esconden en el otro lado de la cartera o en el otro bolsillo la bendición que Dios dio para todos, y van y se la gastan con los amigotes, o lo que es peor, en otras cosas que no tienen que ver nada, ¿sí? Entonces allí nosotros tenemos que volver al diseño de Dios para tener la bendición de Dios, porque dice que los bendijo Dios, ¿cierto? Y esa frase de fructificad y multiplicaos, bueno, pues sin duda que habla de que este hombre y que esta mujer se necesitan mutuamente para tener descendencia. Eso habla de que Dios nos hizo seres dependientes. Aquel varón que le dice a su esposa, yo no te necesito, no sabe lo que está diciendo. Porque tú solo no puedes tener hijos, tú solo no puedes hacer muchas cosas. Necesitamos ayuda, y esta tiene que ser idónea, la que necesitamos. Genéticamente, bueno, según los entendidos, se corrobora con lo que la Biblia habla y la aprueba, o sea, la avala. Dicen los entendidos que un hombre, el varón, tiene un cromosoma XEY y la mujer tiene cromosoma XX. ¿Qué significa eso? Significa que eso es lo que hace que la concepción del género lo ponga el varón. Fisiológicamente, las diferencias entre el hombre y la mujer pues son muy notorias, pero por diseño Dios las hizo y nos complementamos, ¿cierto? Bueno, vamos bien. El hombre, genéticamente, Dios lo diseñó para producir vida. El hombre genera millones de espermatozoides frente a un solo óvulo de la mujer, y los varones podemos mantener la fertilidad. O sea, un hombre a los 75 años y hasta los 80 puede embarazar a una mujer, pero una mujer no mantiene su fertilidad toda su vida, ¿verdad que no? Bueno, así nos hizo Dios. Entonces al hombre Dios le dio la capacidad de producir vida, y a la mujer Dios la hizo para concebir. O sea, se complementa para concebir y desarrollar algo que es maravilloso, es una maravilla. Se hablan de las 7 maravillas del mundo y que no sé qué, pero es una maravilla lo que Dios le dio a la mujer. Fíjate, la capacidad de concebir en su vientre, en su pancita, un ser humano. Eso es maravilloso. Y que ese ser humano se empiece a desarrollar y le empiezan a salir los deditos, y las manitas se empiezan a formar, y los piecitos y su carita, y se empieza a formar el bebito dentro de su vientre. Bueno, eso es una maravilla. ¿Le alcanza la inteligencia para ver esa maravilla o no? ¿Le alcanza la vista espiritual para verla? Bueno, eso nos habla de que la mujer que deliberadamente expulsa algo tan maravilloso que Dios le dio a la mujer, significa que esa mujer está en total tinieblas. Y el juicio sobre eso será la condenación. Yo entiendo y sé que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, llegamos
sin Cristo, llegamos, pues vivíamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, en el mundo hicimos y deshicimos allá. Pero cuando llegamos a Cristo, todos nuestros pecados fueron perdonados, ¿sí o no? Aunque algunas, en este caso lo que estoy mencionando, están llevando las consecuencias de sus errores pasados y que fueron por abortar. No estoy tratando de meter condenación porque esos pecados ya quedaron borrados. Lo que quiero enseñarles aquí es que a las mujeres que estén en esa situación, que su pasado haya sido de esa manera, en ese sentido, en ese punto especial, sus pecados han sido perdonados si estás en Cristo. Pero en tu mente te puede estar golpeando eso. Pero esa es la conciencia y la claridad que ahora tienes. Pero así como recibiste el perdón de tus pecados, también recibes por la fe la gracia para tú decir, bueno, esos pecados horrendos de los cuales hoy me avergüenzo, ya fueron perdonados. Gracias, Señor, y seguir adelante. Ahora, físicamente puedes estar pasando o viviendo las consecuencias de 1, 2 o hasta 3 abortos, de esa violencia producida dentro de ti misma, al ingerir cosas o qué sé yo. Bueno, pídele la gracia al Señor, porque el cuerpo, pues, no debemos de olvidar que estamos en un cuerpo material, físico, y que nos va a cobrar la factura. Una vez hablaba yo con un hombre, dice, pastor, tengo cirrosis hepática. Y luego le digo, no, pues vamos a orar. Dios dice, pastor, pero yo ya no tomo, dice. Hace 3 años que dejé de tomar cuando me convertí. Dios me liberó del alcohol. No he tomado una sola gota. Dice, pero el médico me dice que es consecuencia de 40 años de haber bebido. O sea, le votó después de que era cristiano. Es que cobra la factura, hermanos, el cuerpo. Ahí ya entra la soberanía de Dios si te sana o no te sana. Hemos visto milagros maravillosos, pero otros se han muerto. Pero nos queda la gracia y como le dijo Dios a Pablo, bástate mi gracia. Amén, hermanos. Lo importante es que ya salvaste tu vida de la condenación. Fíjate, la mujer pues está hecha para concebir y desarrollar esta maravilla. Un pensador dijo lo siguiente: si la mujer recibe una semilla en su vientre físico, ella te va a dar un bebé. Dice, si tú le das una casa, ella te va a dar un hogar. Si tú le das víveres, ella te va a dar una comida caliente. Si tú le das una sonrisa, ella te va a dar su corazón. Ella multiplica y aumenta todo lo que tú le das, cuídala. Debo decirles que este pensador no era cristiano, pero como que de pronto se les quiere prender el foco, aún no siendo cristiano, porque la capacidad de pensar y de analizar todavía sigue allí, pero hay quienes se desembocan totalmente. Claro que haciendo buenas obras nadie puede ser salvo de la condenación, pero al leer esto que un no cristiano dijo, vino a mi mente que por esa razón Pablo el apóstol dijo, maridos, amad a vuestras mujeres. Y fíjate, yo me puse a pensar en esto, ¿por qué no dijo a las mujeres? Le dijo a los maridos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego les dice cómo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Quién es la iglesia? Nosotros los creyentes. ¿Quién es la esposa de Cristo? Los creyentes. ¿Quién es la novia de Cristo? Todos esos son títulos allí que la Biblia nos da a la iglesia de Cristo. Esposa, novia, ¿sí? La amada de Jesús, con la que va a celebrar las bodas del Cordero, que somos todos los creyentes. Bueno, la iglesia, nosotros no nos dimos por Cristo, ¿verdad que no? Él se dio por nosotros. ¿Qué dio? Su vida. ¿Qué tiene que hacer el varón? Igual. Ahora, ¿por qué el mandamiento es para el varón? Porque la mujer
La mujer es distinta. La mujer cuando se entrega toda. Se entrega con todo. El problema es que luego vienen las desilusiones, los abusos, cuanta cosa. Entonces, cuando nosotros no amamos como Cristo amó a la iglesia y no amamos a nuestra esposa, va a haber muchos problemas, hermanos. Vamos a tener, o algunos tienen ya muchos problemas, aún siendo cristianos, para que vean que no somos inmunes. El hecho de ser hijos de Dios no nos inmuniza a las consecuencias de la desobediencia de la palabra de Dios. Yo no sé en qué condición esté tu familia ahorita, pero pues esa es nuestra parte de la labor pastoral, es esa, velar por la condición espiritual de las ovejas. Y nosotros nos damos cuenta, obviamente. Ahora, no está por demás hacer un paréntesis y decir que nosotros mismos somos ovejas, los pastores, que tenemos una esposa, tenemos hijos, también tenemos situaciones, hermanos. Ningún pastor es inmune. Pero como cristiano, o sea, ya no tanto como pastor, entiéndanme, sino como cristiano. Bueno, yo tengo que tener una relación con mi esposa, ¿entienden? Tengo que saberla valorar, respetar, y cuando se me va, a veces la aspereza, algo, que ustedes entienden, no me gustó algo y puede ser una expresión que la ofende a ella. Tenemos el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y que nos dice, mira, mándale un WhatsApp y dile, oye, mi vida, discúlpame, me pasé, se me pasó. Con la prisa, lo que tú quieras, no hay justificación, perdóname. No quise, en realidad esa no es mi intención, ofenderte. Y créeme que ella te va a contestar, sí, mi gordito. O como te diga, mi Tarzán. O como te diga. ¿Cuántas instrucciones hay en la Biblia allí? Pero sigamos, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Fíjate, aquí resalta la palabra formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí la palabra formó es muy interesante porque habla de meter en un molde para dar una forma. Y yo la idea es como el alfarero que puede tener un molde para hacer algunas cosas de alfarería. Pero yo reflexionaba y decía, bueno, en realidad ese es el sentido de formó al hombre, o sea, estamos hechos del mismo molde, porque Dios nos hizo a todos. Somos hechura del mismo hacedor. Miren, fundamentalmente, en esencia, todos los seres humanos nos parecemos, ¿sí o no? O sea, estamos en el mismo molde y nos parecemos mucho. Por ejemplo, todos tenemos 2 ojos. ¿Hay alguien que tenga 3 aquí? Para llamarle a Jaime Maussan y que le tome una foto. Todos tenemos 2 pies. ¿Hay alguien que tenga 3? O sea, fundamentalmente, como seres humanos, somos iguales. Pero por otro lado, de manera extraordinariamente maravillosa, somos diferentes. No hay un ser humano igual. ¿Cuántos han dicho esto? El otro día, en una ocasión que andaba en Canadá, sí, fue en Canadá. Hay una parte allí en Vancouver donde hay mucha gente que llegó de China. Hay muchos chinos, muchos asiáticos. Entonces entramos a un centro comercial y entonces yo iba con unos amigos, entre ellos el pastor. Le dije, oye, parece que andamos en China.
Dice, es que aquí, y me empieza a contar, es que llegaron muchos chinos aquí hace muchos años y el gobierno canadiense les abrió las puertas para trabajar, etcétera. Entonces le digo, es que todos están igualitos. Bueno, ellos dicen, ven al mexicano y dicen, todos están igualitos, nos ven igualitos, ¿sí? Ahora fíjate, maravillosamente por otro lado no somos iguales, no hay uno solo igual. Podrán encontrar tu doble y a veces te van a comparar con el perrito. Entonces mira, se parece a su dueño y este es el perrito y este es tú también. Si los han visto, ya sacan las fotos ahí en Tuyú, ¿verdad? Va un viejito con su perrito y el perrito va igual que el viejito. Qué cosa, ¿no? Sin embargo, no somos idénticos. No hay un solo ser humano idéntico. Cuando yo paso a los Estados Unidos, la gente me dice, ¿a qué viene? Vengo a esto y esto, esto. Ah, muy bien. Coloque su mano izquierda en esta pantalla, sus 4 dedos. Ahora este dedo, ahora los otros 4, ahora los 10. Bueno, previamente, cuando fui a solicitar la visa, hace más de 30 años que tengo visa americana, me tomaron las huellas. No hay otro igual a mí. Se podrá parecer, podrá hasta tener mi mismo nombre. Toño Ortiz, cada vez que pasa, lo meten al cuartito. A ver, come on para acá, come on para acá. Y lo meten allá al cuartito. Toño ya se la sabe. Lo que pasa es que hay un tipo que se llama igual que él, un homónimo, Antonio Ortiz Gutiérrez, que es un delincuente. Y lo busca la policía en los Estados Unidos. Entonces cuando ven Antonio Ortiz Gutiérrez, ¡ting! Come on para acá, y se lo llevan para allá. Y él ya, así bien manso y humilde, pues ya tantas veces lo han metido al cuarto maldito ese. Pero ya estando allí, él una vez me platicó que le dijo, oiga, dice, sí, mire, no hay ningún problema, es protocolo. Sabemos que no es usted, pero por protocolo tenemos que hacerlo. Entonces, fíjate, sin embargo, las huellas de él no son idénticas a las del otro. Lo que hacen ellos es checar eso. Oh, puede entrar, bienvenido a los Estados Unidos, y bueno, ya entra Toño. El hecho de que somos diferentes es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque, por un lado, el Señor conoce a los suyos. ¿Tú conoces a tus hijos? ¿En una multitud de 10,000 niños reconocerías al tuyo? Ah, claro. ¿Verdad que sí? Cuando hay eventos de niños, que por cierto va a haber pronto aquí el evento para niños, esto se llena, pero a reventar, y el chiquillerío está allí. Y cuando tú llegas por tu niño, tú ves un montón de chiquillos, pero identificas al tuyo. Bueno, así es Dios. Dios conoce a los suyos, sabe quiénes son sus hijos, sabe quién no son sus hijos. Y así como estamos hechos por la mano de Dios, pero somos diferentes, Dios tiene una sabiduría diferente para tu circunstancia particular, para tu problema particular. Por eso es que la Biblia es un libro de principios, no de metodología. Es de principios. El principio de la sabiduría, obtener la sabiduría, multiforme sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque los problemas que yo tenga con mis hijos son forzosamente distintos a los tuyos. Por eso es que si yo eduqué a mis hijos de una manera y Dios obró, yo no puedo poner como la manera en que yo dirigía a mi hijo, yo no lo puedo poner como el ejemplo a seguir en sentido absoluto, porque a mí me funcionó, pero es que él tiene un carácter distinto, particular. Su corazón es distinto al de tus hijos, su situación de él distinta a los tuyos. Por eso es que yo en lo particular soy enemigo de los métodos. No es bíblico los métodos, ¿verdad? No somos automóviles Ford que salimos todos igualitos, ¿verdad? No, somos distintos.
Entonces, esa particularidad, hermanos, es maravilloso. Y la salvación es particular, individual, no es por flotilla. Por flotilla. Volvamos a Génesis 2:7. Dice que formó Jehová Dios al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Bueno, del polvo de la tierra. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que volveremos al polvo? Cuando a alguien lo incineran, un cadáver, ¿qué le regresan a los deudos? Polvo. El polvo, que es la materia prima que Dios usó, la materia es indestructible, eso lo sabemos. Pero la ciencia ha confirmado que todos los elementos químicos que posee la tierra, el polvo, la tierra que agarramos ahí, todos los elementos químicos que tiene la tierra que pisamos, son exactamente los mismos que tiene el cuerpo humano. Esa es una maravilla. ¿Por qué? Porque confirma la creación de Dios. Y tomé de una enciclopedia la siguiente información. Dice que el 65% del cuerpo humano es oxígeno, y esto lo corroboré con otros tratados químicos, etcétera, etcétera. Y eso es lo mismo, ¿sí? 65% del cuerpo humano es oxígeno, 18% de carbono con algunos .1 o 3, etcétera. 10% de hidrógeno, 3% de nitrógeno, 1.5 de calcio, fósforo y el resto de otros elementos. Somos polvo. Esto de que somos polvo habla, hay algo muy interesante aquí. Dice en Génesis 2:15 que tomó pues Jehová Dios al hombre. Ahorita les explico lo del polvo porque es muy interesante. Dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. O sea, no lo puso a flojear. Tampoco el trabajo es una maldición. No, la maldición consistía en que ahora la tierra iba a ser muy difícil que produjera lo que producía de la generosidad de Dios. Ahora iba a costarnos más sudor, pero Dios puso al hombre a trabajar para que cuidara el huerto y lo labrara, o sea, lo tratara, pusiera allí su mano y lo hiciera así bonito también, más de lo que ya estaba, que lo ordenara, en fin. Ok, los varones, ¿de dónde somos? Del polvo. La mujer fue sacada de la costilla del varón. De eso hablaremos posteriormente. Pero somos del polvo, somos terrenales, somos con tendencia hacia lo terrenal y generalmente caemos en uno de esos dos extremos. Nos volvemos adictos al trabajo, pero cuando nos volvemos adictos al trabajo, vamos a causar muchos problemas en la familia. Por eso Jesús enseñó y dijo, no se preocupen demasiado por vuestra vida, qué comeremos, qué vestiremos, porque esto hacen los paganos. Dice, miren las aves del cielo, los lirios del campo, el Padre los sustenta, cuánto más vosotros. O sea, estamos en un desequilibrio aquí, ¿verdad? Entonces la esposa le reclama al marido y le dice, oye mi amor, oye mi gordito, tus hijos te necesitan, te vas a las 5 de la mañana y llegas a las 11 y todo el día están, ¿y mi papá? ¿Y por qué mi papá no juega con nosotros? ¿Y por qué necesitas dedicarle un tiempo a tus hijos? Entonces la reacción típica, ¿cómo molestas? ¿Qué no entiendes? Entonces, ¿qué? ¿No trabajo? Y nos vamos al otro lado. Es que la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces la esposa dice, sí, pero tienes que tomar ¿qué me hablas tú de eso? Mírame las manos cómo las tengo, todas para ganarme el pan y yo no puedo, o dejo de trabajar, o cuido a los niños. No. Y nos vamos al otro lado, ¿sí? ¿Cuál es el otro lado? La flojera, la irresponsabilidad, ese es el otro extremo. Y los dos causan problemas. Tenemos que tener un equilibrio, hermanos. Mira,
Tenía 2 años de casado, estábamos en una iglesia, pues miembros de una congregación aquí en la ciudad. Entonces yo fui a solicitar un trabajo, todavía no servíamos al Señor de tiempo completo en el ministerio. Entonces yo necesitaba otro trabajo y fui y metí una solicitud a un trabajo y me llamaron de una tienda muy grande que había hace años aquí, Woolworth, no sé cuántos la recuerden. Bueno, los canosos ya todos fueron los que levantaron la mano. Esa tienda era como decir las fábricas de Francia, pues, o sea, eran almacenes grandes y había en todo el país y aún en otros países. Bueno, cuando yo fui a solicitar el puesto que ofrecían, a mí me escogieron. Entonces cuando me hicieron la entrevista, me dijeron, ¿sabe? Dice, usted acaba de entrar a trabajar a una de las empresas líder en México y en otros lugares. Dice, el puesto que usted va a ocupar tiene una perspectiva de desarrollo y de ascensos que, escúcheme bien, me dijo, usted, por la logística de la empresa, usted puede llegar a ser director general, ese sería el tope, dijo, de los Woolworth aquí en México, me dijo. Y yo dije, órale, gloria a Dios, dije. Entonces, bueno, bienvenido a nuestra empresa líder. Su salario va a ser de tanto. Yo dije, órale, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren un buen salario? Buen salario. Y se le vamos a dar excelentes prestaciones y me las nombró todas. Yo dije, no, qué bendición. Y yo dentro de mí decía, gracias, Padre. Pero de pronto el hombre que me entrevistó me dice, pero eso sí le advierto, usted va a estar más casado con la empresa que con su esposa. Así me dijo. Entonces yo me paré, así, no lo pensé 2 veces. Me puse de pie y le dije, oiga, pues muchas gracias, pero no quiero el empleo. Mire, se le hicieron los ojitos así. Me dice, ¿qué? Le digo, no quiero el empleo, porque trabajos hay muchos y Vicky's nomás hay una. No hay otra igual a ella. Y con ella, cuando yo me casé, le prometí que hasta el último día, que si Dios nos dejaba viejitos, de viejito ahí voy a estar. Y pues y ahí la llevo ya, hermanos. Le dije, no, le digo, no, trabajos hay un montón, pero esposa solo hay una, le dije. Y esa no pienso cambiarla ni perderla por un trabajo. Y cuando yo le dije eso, abrió los ojos así como tratando de decir, híjole, así como se evidenció, así como, yo estoy más casado con mi empresa, mi trabajo, que con mi esposa. Le puedo dar una lista, pero enorme, de gente que fue exitosa, grandes empresarios, todo el mundo les aplaude, son bien recibidos, van a otros países y tienen reuniones de negocios con los gobernadores, con los presidentes. Algunos de esos forman la lista de la revista Forbes de los hombres más ricos del mundo, pero fueron un fracaso en sus familias. Le voy a mencionar poquitos. Steve Jobs, el de Apple, ese tenía un cerebro para la invención de los software y de todo lo que usted conoce de Apple. ¿Quién no trae ahorita algo? Yo traigo un iPad, pero fue un desastre con su familia. El mismo Carlos Slim, de los hombres más ricos, lea, busque, le verá bien. No tengo que darle detalles. El dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Gallán, cuando heredó el imperio de su padre, el tigre, le preguntaron que si él estaba. No, él dijo un montón de cosas. Yo tengo ahí el recorte del periódico cuando dijo no, y dijo muchas cosas feas. No, pues yo heredo, pero el padre no tuve, y muchas cosas dijo. ¿Por qué? Porque su papá siempre andaba en los negocios. Y Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y no solo su alma, su esposa y sus hijos. Y nunca se me olvidará, y no sé si estará por allí, aquel hermano que aquí donde yo estoy parado,
me dijo en una ocasión: pastor, soy el hombre más feliz de la tierra. Ah, qué bueno, hermano, disfruta la bendición del Señor. Yo no sabía con quién estaba hablando, pero cuando él me dijo quién era, yo le dije: ¿usted es de esa familia? Dice: sí, soy de esa familia, una familia de abolengo aquí en la ciudad, gente muy rica. Dice: pero ¿sabe que a raíz de mi quebranto económico perdí todo lo que a mí me correspondía, lo perdí? Yo vivía en una mansión aquí en Colinas de San Javier de una manzana, con no sé cuántos empleados, seguridad privada. Dice: yo todo el dinero del mundo, y estaba con ella una niñita como de 10 años. Dice: pero a raíz de eso, de mi quebranto, pues Dios, conocí al Señor. Dice: y hoy me doy cuenta de todos mis errores. Dice: yo la verdad no le pido nada al Señor. Dice: si Él me quisiera dar algo de lo que algún día tuve, pues ahora sabría yo que hay cosas más valiosas. Y su niña dice: ahora somos más felices que cuando tenía dinero mi papá. Aquí estaba la niña con el papá. Y si vamos y les preguntamos a los niños que están allá: ¿quisieras tener, aunque sea media hora, tu papá contigo todos los días? Dirían que sí. Aunque el otro extremo es que lo tienen todo el día allí. Ese es el otro lado. Ese es un fenómeno, hermanos, que se ha dado en los Estados Unidos. Allá es bien común, ya muy común, ver ahí una pareja. Ella sale a trabajar y él se queda en la casa con su delantal. Y yo hago la sopita y yo cuido a los niños. Pero eso ya nos llegó allá. Yo digo: Señor, ¿será porque como es de bajadita? Ya nos alcanzó. Pero ya lo hemos detectado aquí en Guadalajara. Y lo que es más, aquí en la ciudad. Y lo que es más, aquí en la congregación. Pero la Biblia dice, Pablo, fíjense, ya existían hombres así, irresponsables, desconocedores del propósito de Dios y de su rol como maridos, como cabezas del hogar. Y Pablo les escribió en una de sus cartas a los tesalonicenses. Dice: he sido informado que algunos de ustedes andan desordenadamente, dice, viviendo a expensas de otros. Pero el que no quiere obedecer, miren, les exhortamos en el nombre del Señor que coman su propio pan. Porque el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque a Timoteo le dijo: porque el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, significa tu familia, tu esposa y tus hijos, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero lo más, ahora sí, ya el colmo, hace unos meses mi esposa me dice: oye, Chuy, quiero comentarte algo porque hay una situación. Fíjate que la esposa de un pastor X vino conmigo y me dijo: oiga, hermana, pues ¿qué hago? Porque pues ya ves, somos pastores. Dice: pero pues tenemos 10 ovejitas, son muy poquitas, dice. Y él pues se la pasa en el Facebook, y yo trabajo, dice, yo pago las cuentas, yo pago la renta, yo pago el teléfono, yo pago parece ya Bartola, yo pago esto, yo pago lo otro. Dice: ¿y sabe qué? Ya me cansé, estoy muy cansada, estoy muy agotada, porque no solo trabajo acá y aguantando al jefe y todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con un trabajo de 8 o 10 horas, y todavía llego a la casa y tengo que hacer de comida y el otro sentado en el Facebook. Que si yo les dijera el nombre de este pastor y usted ahorita le manda en su Face, le va a contestar: ahí está. Dice: y compruébelo. Y yo mismo lo comprobé. En el momento en que le entraban los mensajes, en ese momento los contestaba. No, pues ese es un desequilibrio total. Pablo tuvo que trabajar en un momento en su ministerio con sus propias manos y tuvo que fabricar tiendas y ponerse a vender.
en la esquina de Jerusalén, qué sé yo. Tiendas. Vendía tiendas de campaña. Pero llegó el momento en que ya no debió de hacerlo. Hay circunstancias, ¿verdad? Pero no se puede flojear de esa manera. Entonces, ¿cómo alguien puede, por ejemplo, como ese pastor, con qué autoridad espiritual se podría parar en su púlpito y enseñar las responsabilidades del varón? No, pues la primera que va a estar allí el esposo. Qué bonito, ¿no? Y los hijos. Desequilibrio total. Tenemos ya a nuestra disposición, con la sabiduría de Dios, la oportunidad de entrar, hermanos, como hijos de Dios, a ese equilibrio. Amén, hermanos. Tenemos que entrar a ese equilibrio. Y terminamos, dice ahí en el Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí vemos la generosidad de Dios para con todos los seres humanos. Una múltiple creación en cuanto a los alimentos que Dios hizo. Impresionante. Yo acabo de descubrir hace apenas 2 años un fruto que se llama yaca, que se consigue acá en la costa. ¿Sí los han visto? ¿Ya lo han probado? Es un fruto así que lo trajeron de Tailandia, lo sembraron y se dio. Y un día me dijeron: ¿te gusta la yaca? ¿Qué es eso? Mi vida había... La yuca, no, yaca. La yuca es otra allá en Sudamérica. No, mira, son unas cosas así. Hasta yo tengo una foto, me acaban de regalar una, porque cuando la probé dije: órale, esto es un manjar. Yo nunca había probado esa fruta. Entonces, como habíamos varios pastores, todos estaban comiendo y yo estaba, pero delicioso, ¿verdad, profe? ¿Te gustó? Pero luego les preguntaba a algunos: ¿te gustó? ¿Te gustó la yaca? Y luego decían: no me gusta. Y yo dentro de mí decía: gloria a Dios, así me toca más. Porque no a todos les gusta. No, qué variedad, impresionante. Ahí se ve la generosidad de Dios. Dice: de todos los árboles podrás comer, menos de aquel. O sea, Dios nos da la libertad, pero también nos pone límites. Y como nos dio la capacidad de decidir, dijo: de todos esos puedes cuando quieras. Pues ahora que fui para la costa, me regalaron una yaca de 20 kilos, así estaba, mire. Y la corté y salieron 10 kilos de fruto. No les doy, no les ofrezco porque no les alcanza. Qué tremenda generosidad de Dios, pero de aquel no. Los 10 mandamientos, hermanos, son en realidad 10 limitaciones que Dios puso. ¿Sí? O sea, nos dio la libertad, pero no libertinaje. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es un límite. No te harás imagen de ninguna cosa. Ese es un límite. No te inclinarás a ella. Ese es un límite. No matarás. Es un límite para respetar la vida humana. No robarás. Es un límite para respetar la propiedad ajena. 10 límites, no y no. Bueno, en el caso de nosotros, en la familia, o hay un liderazgo como el de Hitler, así dictatorial, donde todo es no, hay que poner límites, pero también hay una libertad, ¿entiende? Mira, hijo, esto sí, en este horario, esto sí, esto no. Pero hay los extremos. No, yo dejo que mis hijos disfruten la vida. No, para que tengan lo que yo nunca tuve. Y nunca los amonestas, nunca les llamas la atención. No, están chiquitos, no entienden. Y ya cuando los tienes adolescentes, buscas a Chava Pardo o al pastor, porque no sabes qué hacer. Y ya se te pone así el adolescente. ¿Qué te dice? Y tú... que vieja chillona,
Ay, sí, ahorita me sales con tu Cristo. Es que yo me acuerdo cuando te llevaba chiquitito. Sí, pues era un niñito, pero nunca le pusiste límites. Y lo dejaste ver lo que él quería y hacer. Y hablaba y le daba una patada a otro y no le decías nada. Un desastre, hermanos. Para algunos ya es demasiado tarde lo que están escuchando. Pero bueno, ya. Abrácense de la gracia de Dios. ¿Sí? Terminamos, hermanos. Dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Eso habla de que necesitamos compañía. ¿Sí? Y finalmente dice que todos, en Génesis 2:19, que Dios, que Adán le puso nombre a todos los animales, que los nombres que los animales tienen ese es el nombre que tienen hasta el día de hoy. Los científicos dicen algo extraordinario. Ellos dicen que los nombres que tienen los animales son los que lo describen perfectamente. Cuando Adán vio un león, se llamará león. O sea, tenía una claridad de discernimiento, una inteligencia para llamar las cosas conforme con esa inteligencia, sabiduría y con un equilibrio. León, oso. Porque si tú ves un oso y le dices lagartija, quítate de aquí, como que no así. O sea, ahí vemos un liderazgo, y termino con esto. Ahí vemos un liderazgo práctico, inteligente, con mucha sabiduría, con decisiones seguras, todo esto maravilloso, pero se distorsionó por el pecado, su liderazgo se volvió negativo y nosotros estamos luchando, ¿sí? Porque por un lado, trágicamente, muchos varones han renunciado al liderazgo que Dios nos encomendó como varones y cabezas del hogar, y por otro lado, otros están tan distorsionados su liderazgo que se volvió negativo y compite con Hitler, ¿sí? Estoy convencido que miles de mujeres cristianas están clamando a Dios para que sus esposos tomen su liderazgo de manera equilibrada. ¿Sí o no, mujeres? Aprovéchense. Porque nomás no damos una. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que entrar en esa nueva dimensión. Amén, hermanos. Ejerzamos el liderazgo, hermanos, que Dios nos dio. Conozcamos más la palabra de Dios para poder dar dirección acertada. Razonemos inteligentemente, tomemos decisiones sabias. A veces van a ser decisiones muy comprometedoras, pero no nos olvidemos de la paciencia, de la calidez, la ternura, que son cosas que nuestra esposa y nuestros hijos necesitan. Por un lado hay que dirigir, pero también con esa mansedumbre, con esa ternura, con ese cariño, ¿entienden? Con esa calidez que debe de haber en el hogar. Y para hacer eso, hermanos, no se hace de la noche a la mañana, es todo un proceso, pero vamos hacia allá. Amén. ¿Me acompañan a orar? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ella siempre nos ilumina, aunque a veces nos confronta, en otras nos consuela, en otras nos reprende, en otras nos anima. Poderosa es tu palabra, Señor. Te pedimos por cada varón en esta congregación, para que cada día estemos más entendidos, Señor, de nuestro propósito por el cual tú, Padre, nos creaste, que podamos entender nuestras responsabilidades, que nos estarás hablando, Señor, de aquí en adelante, y para que cumplamos el propósito, tengamos hogares funcionales. Te pedimos, Señor, una gracia especial para aquellos que han perdido la familia, para aquellas que ya no tienen un marido o una esposa,
para aquellos hijos que no tienen un padre, una madre. Tu gracia, Señor, puede suplir cualquier falta que tengamos, Señor. Pero eso no elimina ni anula que debemos de poner atención en este tema, Señor. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos.